Bien, hoy vamos a comenzar con la unidad 3 de nuestro programa de estudio, que comprende 3 capítulos del libro de Pijunó, prácticamente así como está en el programa de estudio. La primera parte comprende toda la parte de derivada de una función. En este caso nuestro vamos a estudiar una función de una sola variable independiente. En análisis 2 y análisis vectorial ya se estudia funciones de varias variables. En nuestro caso vamos a hacer más simple, pero si se comprende bien eso, después ya es fácil comprender los demás. Entonces, en este caso, derivada y diferencial, también vamos a dar lo que es el concepto de diferencial, cuál es la diferencia entre el incremento de una función y el diferencial. Después continuaremos con análisis de la variación de las funciones, como el caso del máximo y mínimo, los criterios de máximo y mínimo. Vamos a ver todo lo que es punto de inflexión, asíntota, concavidad, convexidad. Son los puntos que vamos a estar desarrollando. Y también hay una unidad en el libro de Pijunó que hace referencia a lo que corresponde a funciones derivables, en la cual se dan los teoremas de Lagrange, de Cauchy y teorema de la regla de L'Hopital. También está el polinomio de Taylor. Vamos a ver si nos da el tiempo para poder desarrollar ese ítem particular. A veces no nos da el tiempo, entonces no desarrollamos, pero sí volvemos a desarrollar en análisis 2 en la parte de serie de potencia o serie de funciones. Entonces igualmente prácticamente repetimos ahí, entonces por esa razón a veces no desarrollamos en análisis 1 y dejamos para análisis 2, pero si nos da el tiempo vamos a estar desarrollando ese concepto también este semestre. Bien, esos son las unidades a grandes rasgos, vamos a decirle que vamos a estar desarrollando en la unidad 3 correspondiente a nuestro programa de estudio. A grandes rasgos son los ítems que vamos a estar desarrollando. ¿Se ve la pantalla, gente? Si me pueden confirmar, me olvidé de consultarle eso. Sí, profesor. Bueno, entonces el ítem 1, vamos a trabajar netamente por la unidad 3 del libro de Pijunó y complementaremos con las unidades correspondientes de derivada del libro de James Stewart o el libro de Thomas. Igualmente, todos los libros que contienen derivadas va a ser útil para este caso. El 3.2 habla un poco hace referencia a la unidad 4 del libro de Pijunó, que es funciones derivables, donde vamos a dar los teoremas varios, principalmente el Cauchy y la regla del L'Hopital, que son lo que más se utiliza un poco. La Lagrange también, el teorema de Lagrange también bastante se utiliza. Y después análisis de curvas planas, ¿verdad? Análisis de variación de la función, ¿verdad? Máximo, mínimo, punto de inflexión, concavidad, convexidad, asíntotas. Son los puntos que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? En este caso. Después habla una longitud de la tangente, la normal y la subtangente, la subnormal, que corresponde a la unidad, está en la unidad 3 del libro de Pijunó. Suele ser la última parte del capítulo, después de diferencial. Entonces, ahí vamos a estar desarrollando un poco esos ítems. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, arrancamos con el desarrollo de los contenidos. Bueno, para poder entrar y manejar bien un poquito el concepto de derivada, primeramente vamos a realizar un análisis del movimiento de algún móvil que realiza un movimiento rectilíneo. Por ejemplo, podemos utilizar como ejemplo cuando se lanza una piedra verticalmente hacia arriba
o el movimiento de algún pistón dentro de un cilindro en una cámara de combustión de un motor diésel, por ejemplo, ¿verdad? Y queremos ver cuál es el comportamiento de ese móvil, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando esos, ¿verdad? Vamos a tomar como referencia. Por ejemplo, si yo lanzo verticalmente un objeto, esto llega hasta un punto máximo y vuelve a caer, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, si nosotros analizamos punto a punto esto, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que si quiero calcular una velocidad media, por ejemplo, simplemente voy a considerar cuánto me llevó en recorrer esta altura, ¿verdad? Vamos a llamarle delta H y va a llevar un delta T, ¿verdad? Entonces, la velocidad media, por ejemplo, va a ser igual a delta H directamente sobre delta T. Ahora bien, si nosotros miramos y analizamos el movimiento del elemento que se tira hacia arriba, al comienzo parte con una velocidad mayor que cuando vaya avanzando va decayendo la intensidad de la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? E incluso llega a anularse en el punto más alto, ¿verdad? Del tiro vertical. Entonces, cuando nosotros calculamos la velocidad media, nosotros no le estamos estudiando al móvil cuál es su velocidad en cada instante. No estamos teniendo eso, sino que estamos haciendo un valor promedio entre todas las velocidades que obtuvo ese móvil hasta llegar al punto más alto, ¿sí? Y ahí de eso se saca un promedio y eso es lo que estamos teniendo cuando consideramos delta H sobre delta T, ¿sí? Ahora bien, si nosotros consideramos un delta T más pequeño, vamos a suponer que delta T original era esta y le considero un delta T asterisco, ¿sí? Donde delta T asterisco es menor a delta T original, ¿sí? Menor a esto. Entonces lo que voy a tener es una velocidad media desde el inicio de la medición de ese tiempo hasta el punto final de la medición de ese tiempo, ¿sí? Y ahí voy a tener un delta T asterisco, que va a ser más chico, ¿verdad? K que con respecto al delta T original, ¿verdad? Y ahí voy a tener de vuelta, voy a tener una velocidad media que podemos llamarle asterisco, ¿verdad? Que va a ser igual a un delta H, podemos llamarle también asterisco, sobre un delta T asterisco. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre esta velocidad media y esta velocidad media? La diferencia es que si originalmente lanzamos con una velocidad inicial v sub 0 y tiramos hacia arriba ese elemento, el material, ¿verdad? Al tomar una distancia más pequeña del recorrido con respecto a la distancia total de su recorrido, vamos a tener y un delta t tiempo, ¿verdad? Me va a generar probablemente una velocidad media asterisco, por ejemplo, en este caso particular va a ser mayor a la velocidad media, ¿sí? Probablemente ya va a ser mayor en la subida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando un tiempo más pequeño desde el momento en que se ha realizado el lanzamiento, ¿sí? Y va a dar una velocidad promedio entre estos puntos. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos que el delta tiempo que tenemos, llamémosle doble asterisco, hacemos que tienda a cero? Es decir, achicamos todo el tiempo posible. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo cada vez más pequeño, significa que le voy a estar estudiando al móvil o al cuerpo en lanzamiento, ¿verdad? En un espacio cada vez más pequeño. Es decir, que ese espacio también va a tender a cero. Y ahí podemos nosotros decir, si tomamos, por ejemplo, dos puntos
en particular, dentro de esa trayectoria, ¿no? Donde este espacio, delta H doble asterisco, ¿verdad? Vamos a decir que tiende también a cero, ¿sí? Cuando delta T doble asterisco, hago nada más estos asteriscos simplemente para diferenciar un poquitito, ¿verdad? Hacemos que tienda a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que haciendo un zoom de un pedacito y hago una extensión acá, ¿verdad? Lo que le estoy haciendo es, le estoy estudiando al móvil de un punto al punto siguiente, ¿sí? Y cuando más pequeño sea delta T, lo que estoy haciendo es estudiándole el movimiento del móvil de punto a punto, ¿sí? Y ahí sí ya yo puedo decir que yo ya sé, o puedo decir que ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad del móvil en cada punto de su trayectoria? Es decir, vamos a tener una velocidad instantánea, ¿sí? ¿Qué va a ser igual a la velocidad instantánea? Va a ser igual al límite cuando delta T tiende a cero, ¿sí? De delta H sobre delta T. Este sería entonces la velocidad instantánea, que es la velocidad que tiene el móvil en cada punto de su trayectoria. Entonces le podemos estudiar al móvil de esta forma. Después vamos a llegar nosotros a la relación que existe entre este límite y el concepto de derivada, que nosotros vamos a llamar, si existe este límite, vamos a decir que eso representa la derivada. Y después vamos a hacer una relación geométrica de la derivada, ¿verdad? ¿Qué significa geométricamente? Y vamos a determinar eso, que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Entonces, vamos a trazar también eso. No sé si hay alguna consulta con respecto a este pequeño introducción que estoy haciendo acá, señores. De mi parte no, profe. Bueno, tampoco. ¿Lo más? Dejen su frazado, muchachos, señorita. No, profe, ni una consulta. No. Vamos a hacer un poco más oficial entonces este análisis. Supongamos que la posición de un móvil puntual M se mide con S, como la distancia a partir de una posición inicial M sub 0. Y depende del tiempo T, es decir, S es función de T. La cual nosotros, por ejemplo, en tiro vertical sabemos que la velocidad es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿verdad? Entonces la gravedad ya es constante, la velocidad inicial es constante, el único variable va a ser el tiempo y eso hace que varíe la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos siempre una relación de velocidad versus tiempo, ¿verdad? O espacio. En el caso de tiro vertical, nosotros sabemos que es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad por tiempo cuadrado, donde la velocidad es constante, el espacio inicial es constante, entonces lo único que varía es el tiempo. Y eso hace, por cada variación de tiempo, varía también la posición vertical. Entonces, es una forma un poquitito para hacer una introducción con respecto al análisis que hicimos en la gráfica, con respecto a este análisis que vamos a empezar a hacer ahora, simplemente haciendo analogía, ¿verdad? Entonces decimos que el espacio es en función del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? La posición del cuerpo con respecto al tiempo. ¿Sí? Y durante un cierto intervalo de tiempo, delta T, la posición cambia de una magnitud delta S, ¿verdad? Se dice en ese caso que la magnitud S adquirió un incremento. ¿Qué significa esto, gente? Que vamos a suponer que tenemos una trayectoria dada, vamos a considerar un punto inicial y podemos decir a partir de este punto M sub 0 le voy a estudiar al cuerpo. Si se hace un incremento, entonces ahora voy a pasar a este punto, ¿verdad? Llamémosle a esta distancia
va a ser delta S. Y esto va a ocurrir en delta T tiempo. Y donde a partir de delta T, ¿verdad? Cuando el cuerpo, el móvil entra en movimiento, adquiere un desplazamiento o cambio de posición. ¿Sí? Entonces la velocidad media, si nosotros sabemos ya el tiempo de duración al pasar del punto M sub 0 a un punto M, este móvil, ¿verdad? Este cuerpo en particular, podemos nosotros calcular la velocidad media si conocemos ese desplazamiento y conocemos el tiempo de duración. Entonces podemos formar la razón diciendo que la velocidad media es la razón entre el incremento del espacio sobre el incremento de la variable, ¿sí? Tiempo. Pero la velocidad media no representa en todos los casos con la debida precisión la rapidez del desplazamiento en un instante t. Eso es lo que estamos diciendo hoy, que lo que hacemos es en un tiro vertical, ¿verdad? Conociendo el desplazamiento total sobre el desplazamiento t o delta h sobre delta t, ¿verdad? Nos representa toda la velocidad del móvil que va adquiriendo, ¿verdad? En distintos puntos va a tener distintas magnitudes, ¿verdad? ¿Sí? Por más que tenga la misma dirección y sentido, pero van a tener diferente intensidad la velocidad. ¿Sí? Y si hacemos este análisis a grandes rasgos nada más, ¿verdad? Lo que vamos a tener una velocidad promedio entre todas las velocidades que obtuvo, pero no la velocidad en cada punto en particular. Si yo quiero en este punto, por ejemplo, no voy a saber cuál es la velocidad si aplico esta fórmula. Lo que quiere decir es que el cuerpo puede tener un movimiento con gran rapidez inicialmente y luego decrecer, lo que no se refleja en la velocidad media, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué podemos hacer para eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso particular, ¿verdad? En donde vemos, ¿verdad?, que tengo la velocidad en la vertical y acá puedo tener el tiempo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando nosotros calculamos la velocidad media, voy a calcular una velocidad promedio entre todas estas posibles velocidades que se dé acá, ¿verdad? Con respecto al tiempo, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros es tomar un valor promedio nada más, que en ningún caso, si la curva de velocidad es esta, en la línea negra, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que difiere totalmente con respecto a la velocidad que estamos calculando con esa ecuación. Entonces, cambia, en el caso de principalmente de un móvil, ¿verdad? Para expresar con mayor precisión la velocidad real, se puede hacer uso de la velocidad media, ¿verdad? Cuando delta t tiende a 0. ¿Qué significa esto, verdad? Que yo puedo tener la trayectoria dada, por ejemplo, tengo un punto de partida, puedo poner un punto 0, puedo poner un punto m sub 0 y puedo tomar un punto, ¿verdad? ¿Sí? M particular, ¿verdad? En la cual acá voy a tener un desplazamiento delta s, ¿verdad?, en un desplazamiento delta t. Pero puedo hacer que este delta t tienda a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir achicando, voy a acercarme también indefinidamente al punto m sub 0. ¿Sí? En este caso particular, si estudio a partir de m sub 0, ¿verdad? Entonces, porque puedo estudiar en cualquier intervalo, ¿eh? Cualquier parte, ¿verdad? Puedo tomar un punto m sub 1 acá y acá un m cualquiera y después hago la partición, ¿verdad? Y también hago que mi delta t tienda a 0, ¿sí? Y voy a tener un delta s también en este caso particular, ¿sí? Voy a tener también. Entonces, ese delta t que vemos acá que tiende a 0 no es en referencia al punto inicial de partida del móvil, sino que si yo tengo un eje numérico, vamos a suponer que el móvil partió de este punto, pero me interesa a partir de este punto hasta este punto nada más, y este va a tener un delta t, que podemos llamarle este delta 1 y este delta 2, y mi delta t va a ser igual a la diferencia t sub 2 menos t sub 1, ¿sí? Esta va a ser mi delta t, ¿sí?
Y para eso voy a tener un delta S, que puedo decir también S2 menos S1. ¿Sí? Es decir, en este punto dado, voy a tener una posición 1. Y en este punto dado, voy a tener posición 2. La diferencia va a ser mi delta S. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente que haya partido de ahí y a partir de ahí hago mi delta S. Sino que mi delta S puedo tomar en cualquier pedazo de la trayectoria nada más. Y después hago que este delta T tienda a 0, significa que T sub 2 o T sub 2 tiende a T sub 1. Tiende a T sub 1, ¿por qué? Porque el incremento de tiempo tiende a 0. Es decir, lo que hago es, voy acercándome indefinidamente a este punto, ¿sí? Hasta llegar a una posición límite. ¿Qué significa eso? Hasta que T sub 2 sea aproximadamente igual a T sub 1, ¿verdad? O hasta que T sub 2 llegue a T sub 1, un punto después de T sub 1. Ya, ese se llama posición límite. Vamos a ir describiendo un poquito, ¿no? Entonces la velocidad V va a ser igual al límite cuando delta T tiende a 0 de delta S sobre delta T. ¿Sí? Y ahí ya, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, que llega a ocupar una posición límite. ¿Sí? Una posición límite es decir que en la trayectoria tomo un punto, inmediatamente después tomo otro punto y este punto lo máximo que puede ser es que coincida con este punto en particular, ¿sí? Donde hemos partido. El límite mostrado se llama velocidad de movimiento en el instante dado, ¿sí? Velocidad del movimiento en el instante dado, que es el límite de la razón del incremento del espacio recorrido al incremento de delta T, cuando este último incremento tiende a 0. ¿Sí? Y de ahí más o menos sale el concepto de límite, perdón, el concepto de derivada, que la velocidad instantánea representa la derivada del espacio con respecto al tiempo, ¿sí? La derivada del espacio con respecto al tiempo, que es el límite de la razón del incremento del espacio sobre el incremento del tiempo, cuando este último tiende a 0, que es delta T, tiende a 0. Entonces, vamos a ir paso a paso desarrollando la igualdad. Delta S, ¿sí? Va a ser igual a F de T más delta T. Recuerde que nosotros dijimos que S era igual a F de T. ¿Sí? Si nosotros incrementamos T, pasamos a T más delta T. ¿Sí? Entonces, S pasa de S más delta S. ¿Sí? ¿Sí? Esto pasa. Es decir, que mi delta S, acá, delta S. S más delta S. Pero nosotros podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Es decir, S más delta S, ¿verdad? Va a ser igual a F de T más delta T. Y de ahí delta S, ya hemos hecho esto en diferencial, perdón, en continuidad, ¿verdad? Y vamos a repetir nada más. T más delta T, si yo quiero delta S, ¿verdad? Menos F de T, despejando de ahí, ¿verdad? Y esa es la expresión que estamos teniendo acá. De ahí simplemente porque no anotamos esto, pero la idea era explicarlo, ¿verdad? De dónde viene el delta S. Y reemplazando este delta S en función de delta F, ¿verdad? En este punto, vamos a tener lo siguiente, que la velocidad es el límite cuando delta T tiende a 0 del incremento de la función sobre el incremento de la variable T. Es decir, el incremento delta F sobre delta T. Este representa delta F, que es F de T más delta T menos F de T. Es decir, si yo estoy estudiando en un punto dado, este sería este punto particular que tenemos acá. Voy a llamarle F de T. ¿Sí? Este va a ser F de T. ¿Sí?
y hago un incremento de t, voy a tener f de t más delta t. Y acá esta diferencia es delta f. Delta f o delta s, que es la diferencia entre f de t más delta t y f de t. ¿Sí? Es la diferencia de estos dos puntos en particular, considerando un punto 0 por acá, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces tenemos la velocidad instantánea en función del tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquitito un poco esquemático, ¿verdad? Vamos a considerar el estudio de la función S en función de t en un punto dado, cualquiera, ¿verdad? Y aplicamos un incremento a la variable t, ¿sí? En t más delta t. Entonces la función espacio sufre también un incremento en S más delta S. ¿Verdad? Lo que vemos ahí en esa pequeña gráfica que se ve, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, voy a ir estudiando el movimiento de un pistón dentro de una cámara de combustión. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que el movimiento del pistón en algún momento dado tiene una velocidad diferente que otro punto. Por ejemplo, a la mitad de la carrera tiene una velocidad y llegado al punto extremo, vemos ahora que se frena completamente y después vuelve a cambiar de sentido el movimiento del pistón. Entonces, tenemos distintas velocidades en la cual si yo quiero estudiar el movimiento en cada punto, necesito determinar la ecuación de movimiento de ese pistón en función del tiempo para poder hallar la velocidad del movimiento en función del tiempo. ¿Sí? Porque si calculamos la velocidad media, o sea que si mido la distancia total recorrida sobre el tiempo total que recorre, voy a tener una velocidad media, pero no va a representar la velocidad que va a tener este pistón en la carrera final, en el punto medio o al final, ¿verdad? ¿Sí? No voy a tener estas velocidades, sino que voy a tener una velocidad media nada más. Entonces, haciendo uso de esto, ¿verdad? Podemos llegar a tener las velocidades instantáneas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Velocidad en función del tiempo en un recorrido dado, ¿verdad? En el caso particular de este pistón, por ejemplo, vemos, ¿verdad? Que al comienzo tiene un incremento lineal, después permanece constante, después cae la velocidad, se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque cuando se va en este sentido, decimos que la velocidad es positiva. Cuando se va en este sentido, la velocidad es negativa. Entonces, cuando vuelve hacia atrás, este sería, ¿verdad? La representación de punto a punto de la velocidad, ¿verdad? Cuando vuelve hacia atrás, considerando un sistema de referencia X positivo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, esto será. Y después, en un punto dado, se anula, que sería un punto muerto, y de vuelta vuelve a repetirse, ¿verdad? Este pedazo va a ser igual probablemente a este pedazo, ¿verdad? Porque es un movimiento periódico. ¿Sí? Es decir, en 6 termina el primer periodo, ¿verdad? El primer periodo. Y arranca de vuelta hacia acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más o menos si vamos a estudiar el movimiento, ¿verdad? Y si voy a sacar un valor promedio, nosotros vemos, ¿verdad? Que el móvil en todo momento tiene una velocidad. Y si hago una sumatoria, probablemente se va a aproximar a cero la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque esta superficie generada probablemente va a ser muy parecido o casi igual a esta superficie. Entonces, sumando ambas superficies, probablemente me dé cero. O sacando un promedio, perdón. Un promedio. Probablemente me dé cero. Y vamos a decir, entonces el pistón está en reposo. Y no es cierto. El pistón no está en reposo. Acá vamos a hacer un poquito después de ese análisis, ¿verdad? De que el móvil va adquiriendo distintas velocidades en distintos puntos, ¿verdad?
Y teniendo en cuenta eso, que si yo quiero saber la velocidad en un punto dado, tengo que aplicarle un límite al incremento del espacio sobre el incremento del tiempo, ¿verdad? Y haciendo que este último tienda a cero, entonces con eso llego a una velocidad que es la velocidad instantánea, ¿sí? Es decir, la velocidad de punto a punto del móvil. Y haciendo un poquito de esa analogía también vamos a llegar al concepto de derivada y vamos a ver por la relación que existe. Y para este caso vamos a considerar que tenemos una función y es igual a f de x, ¿sí? Definida en un cierto intervalo. Ese de que sea definida no significa, por ejemplo, que sea siempre continua, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ver después la relación entre continuidad y derivabilidad, ¿verdad? Que también existe una relación unidireccional, ¿verdad? De afirmación de cierto concepto. Entonces, consideramos una función y es igual a f de x definida en un cierto intervalo. A cada valor del argumento x en este intervalo corresponde un valor determinado de la función. ¿Qué significa eso? Si yo le doy valores a x, cuando me dice que está definida, entonces para todos los valores de x me da a dar siempre un valor de la variable y. Es decir, una entrada o sea, para todos los valores de entrada de x en ese intervalo siempre voy a tener una salida. Entonces, admitiendo que el argumento toma un incremento positivo o negativo, no importa eso, ¿sí? Hacia dónde se produce el incremento, porque yo puedo estudiar hacia atrás como hacia adelante, porque de repente vamos a suponer que en un momento dado tengo, no sé, estoy en este punto, punto cero, pero me interesa saber cuál era la velocidad, por ejemplo, en este punto en -1, por ejemplo, ¿verdad? O en un punto hacia atrás, ¿verdad? O muy cercano a esto, por ejemplo, ¿sí? O quiero estudiar hacia acá, ¿verdad? No importa. Entonces el incremento puedo tomarlo hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿verdad? Del punto X, ¿verdad? Y después hago que tienda a cero ese incremento. El incremento antes o después, ¿verdad? Entonces la función también va a tomar un cierto incremento delta I, ¿verdad? Es decir, aplicamos un incremento a la variable, la función queda incrementada en delta I. De este modo, entonces podemos decir que delta I, el incremento de la función, es igual al incremento f de x más delta x menos f de x. Este va a ser el incremento. ¿Por qué? Porque teníamos i más delta i. Dijimos, ¿verdad?, que cuando la función queda incrementada ahora en delta i, ¿verdad?, cuando el incremento de la variable es delta x. Despejando de acá delta i y sustituyendo i por su igual, ¿verdad?, me queda que este es el incremento de la función. Entonces, simplemente voy aclarando estos puntos para que si alguien no estaba atento, ¿verdad?, que vea de dónde salió. Entonces, la razón del incremento de la función al del argumento es decir, ¿qué significa eso? La razón significa que voy a dividir miembro a miembro por delta x. La razón, ¿sí?, del incremento de la función al argumento es entonces esto, ¿verdad? Delta i sobre delta x igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Sí? El límite de esta razón cuando delta x tiende a cero, sí existe, fíjense ahí, sí existe el límite de esa razón, se denomina derivada de la función f de x y se designa por f' de x. Según la definición anterior, tenemos que f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, que va a ser igual al límite cuando delta x tiende a cero de delta y sobre delta x, que también esto nosotros podemos llamarle igual a y', también va a ser igual a diferencial y con respecto a x, también y' su x, y después
también y' función de x, en distintas formas podemos llamarle, ¿verdad? ¿Sí? Distintas anotaciones podemos utilizar. Esto es lo que me está viniendo a la cabeza ahora, pero puede haber otra representación también. ¿Sí? En el caso particular, estamos hablando de una función de una sola variable independiente. En este caso, entonces, la derivada que estamos teniendo es una derivada total. Porque después aparecen las derivadas parciales que vamos a estudiar en análisis 2 y análisis vectorial. En este caso, análisis 1, vamos a estudiar solamente las derivadas totales. No sé si hay alguna consulta por acá con respecto a este concepto que estamos desarrollando. Yo tengo una consulta. Sí, señor. Profe, ¿por qué se producía la razón con delta X? O sea, toda la f de x más delta X menos f de X sobre delta X otra vez. ¿Podría explicar esa parte Sí, otra vez? porque nosotros, si nosotros hacemos, por eso al comienzo de esta parte, había dicho, haciendo una analogía con respecto al movimiento del móvil que hemos analizado anteriormente, en la cual se ha obtenido la velocidad, ¿sí? Que decía que la media era la razón del espacio sobre el tiempo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, profe. Entonces hacemos una misma analogía, ¿verdad? Que es la variación de función sobre variación de variable, en este caso delta y sobre delta x, ¿sí? Y aplicamos límite a este, y si existe ese límite a ese le llamamos derivada de la función f de x, ¿sí? Justamente la idea es que la idea de acá es llegar a los conceptos de derivada instantánea, ¿verdad? ¿Sí? Y demostrar que la velocidad instantánea es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Esta parte que partimos de ¿verdad? Que la velocidad media razón entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable, y haciendo que este último tienda a cero, y si existe tal límite se le llama derivada. Y en este caso nosotros llamamos velocidad instantánea si existe el límite, ¿sí? Y de ahí surge que la derivada del espacio, considerando que y en función de x, donde x puede ser el tiempo, ¿sí? Es igual a la velocidad instantánea. Por eso es que hemos partido de esta parte primero. Estudiamos un poquitito, estudiamos el movimiento y después formamos la razón del incremento de la variable con respecto de la función con respecto a la variable, ¿sí? Y si existe ese límite, entonces se llama derivada eso. Por eso habíamos comenzado con este análisis. Y lo que mide esto, ¿verdad?, es la razón de cambio de la función, ¿verdad? En este caso particular, si estamos hablando de espacio versus tiempo o función del tiempo, estamos haciendo es la razón de cambio de la función en el tiempo. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, alguna función dada por acá, ¿verdad? Y voy allá a la derivada y voy a concluir que esta derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto X dado, ¿sí? La pendiente de la recta tangente. ¿Y qué mide la pendiente de la recta tangente? Mide la razón de cambio de la función con respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, acá vamos a generar un delta y, un delta x, y después vamos a hacer que este delta x tienda a cero, este punto tiende a ocupar una posición límite, ¿sí? Una posición límite. Y directamente el límite de del incremento, límite delta y sobre delta x, primeramente analizando solamente la razón delta y sobre delta x, es igual a la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Y haciendo que este tienda a cero, entonces este representa directamente la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Esa es la relación geométrica que existe entre la derivada y la pendiente de la recta tangente, ¿sí?
Y después vamos a concluir que geométricamente hablando, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto X dado. O mide la razón de cambio de la función en el tiempo si estamos hablando de una función en función del tiempo, ¿verdad? Si estamos hablando de X, entonces la razón de cambio de la función con respecto a la variable X, ¿verdad? ¿Cómo cambia? ¿Sí? Es decir, después vamos a concluir también que si este límite es positivo, entonces la función va a ser creciente. Si es negativo este límite, también vamos a decir que la función es decreciente, ¿sí? Así sucesivamente vamos a ir estudiándole a eso, vamos a ir incorporando conceptos nuevos después. Pero lo que nosotros estamos haciendo ahora es simplemente hallar este límite. Si existe este límite, ¿verdad? A ese le llamamos derivada, ¿sí? A la razón del incremento de la función sobre el incremento de la variable. Por eso hemos hecho una analogía con respecto a la velocidad, ¿verdad? De velocidad media y velocidad instantánea. No sé si no menos evacué un poquito tu duda, muchachos. Sí, profe, muchas gracias. Con ese concepto de geometría analítica queda más claro, profe. Sí. Nosotros en geometría analítica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos siempre? La pendiente de la recta tangente, bueno, la pendiente de una recta dada. Vamos a suponer que tengo una curva acá, tengo un X y tengo otro, ¿verdad? Y trazando una secante por acá, ¿verdad? Si quiero hallar la ecuación de esta recta, primero debo hallar la pendiente, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esto? Y haciendo este delta I sobre delta X, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que este punto hacemos recorrer sobre la curva hasta que tienda a ocupar una posición límite. Entonces es como si fuese que tengo pequeño delta X sobre, o pequeño delta Y sobre pequeño delta X, ¿verdad? Entonces tiende a ocupar este punto que está acá, tiende a ocupar a este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Analíticamente hablando, tiende a ocupar un solo punto la recta, ¿verdad? La secante. Y entonces esa secante se vuelve tangente. Eso de los geométricos, ¿verdad? Para comprender un poco mejor. Así como dijo el compañero, es más fácil de repente ya porque ya hemos desarrollado geometría analítica, ¿verdad? Y nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Delta I sobre delta X es la tangente de este ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Después ya, en este caso, hacemos que esta secante se vuelva tangente. No sé si hay otra consulta con respecto a esto, gente. De mi parte no, profesor. Quedó todo claro, profesor. Bueno. ¿Los demás compañeros? Todo claro, profe. De mi parte no, profe. Bueno. Entonces, avancemos un poquitito. Entonces, vamos a ir formalizando un poquitito la definición. Forma teórica, ¿verdad? Nosotros anotamos un poquito de definición de derivada. De esa definición que hemos tenido, ¿verdad? Del concepto de derivada, podemos nosotros decir que se llama derivada la función y es igual a f de x respecto a la variable independiente x al límite de la razón. Acá empieza, ¿verdad? Se llama derivada de la función igual a f de x con respecto a x al límite de la razón del incremento de esta función, delta i, al incremento de la variable delta x cuando este último tiende a cero. Cuando este tiende a cero. Hace referencia a delta x tiende a cero. Es un poco más formal, vamos a decirle de forma teórica, ¿verdad? La
forma de definir la derivada. Hay unas observaciones, ¿verdad? La derivada f' de x también es una función de x, es decir, que el resultado de hallar la derivada también queda en función de x, perdón. Es decir, y' va a ser una función de x también como resultado. Va a ser, en este caso, puedo poner phi' de x o phi de x. Vamos a ir viendo eso en un ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre también queda de vuelta en función de x. ¿Por qué? Porque el incremento de delta x tiende a cero. En donde aparece en la función, todo tiende a cero. ¿Sí? Todo tiende a cero. Por lo tanto, lo único que va a seguir quedando es donde estaba x. Es importante bien saber. Entonces, de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo espacio en función del tiempo, la derivada va a ser la velocidad instantánea y el resultado va a ser en función del tiempo. Si ustedes se acuerdan, pues en física ya dieron a lo mejor cinemática, saben, ¿verdad? Que la velocidad, en el caso de aceleración constante, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? La velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que es función del tiempo trae la velocidad. Y la aceleración también va a quedar en función del tiempo si es que es variable la aceleración. En nuestro caso, nomás en física normalmente se estudia cuando la aceleración es constante, ¿verdad? Se prioriza un poquito el estudio de esa parte, pero ustedes ya deberían de poder estudiar movimiento en donde la aceleración ya no es constante, sino que es variable también. Se prioriza nomás el estudio de aceleración constante porque normalmente hacemos mucho uso de la gravitación, ¿verdad? ¿Sí? Y donde la gravedad consideramos que es una magnitud aproximadamente constante. Profe, La evaluación de la derivada en un punto x igual a a se designa por f' de a. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que sí. Te escucho. tengo una consulta, profe. Sí, señor. Adelante. Viste que la función f de x, o sea, y tiene un intervalo, ¿verdad? Y Sí, sí. en x también se da ese intervalo. Y vos O sea decís que siempre que tiende a cero, ¿verdad? Y ¿acaso no debe tender, por ejemplo, un intervalo que esté más alejado del cero? ¿Acaso no va a tender al punto del inicio? Ponerle que yo tengo x sub 0 más x, ¿verdad? Y si yo analizo en ese intervalo, sí. yo tendería a acercarme a x sub 0. ¿O no es así, profe? Sí, Para hacer que la justamente, recta sea tangente. sí, sí, esto es justamente lo que ahora venía, ¿verdad? Voy a explicar un poquito de esas partecitas, ¿verdad? Es decir que voy a hacer un retroceso para desaparecer esto. Vamos a suponer que, ¿verdad? Vamos a analizar, a adelantar un poquitito la gráfica para que y en función de x, ¿verdad? Vamos a hacer una función dada y es igual a f de x, ¿sí? Y quiero hallar la derivada en un punto, llamémosle x sub 0. X sub 0. Entonces, voy a hacer un incremento. Este punto x sub 0 voy a incrementar más delta x. Recuerden que esta es mi x, ¿sí? Va a variar x, ¿verdad? En un punto particular, entre toda esa x, hay un punto x sub 0, que podemos decirle que es un valor constante. ¿Sí? Entonces quiero hallar la derivada en particular en ese punto. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? Hago el incremento de x sub 0 en delta x. Incrementé. Entonces, automáticamente voy a levantar esta recta verticalmente hasta que corte la función. Entonces, acá voy a tener una horizontal que este pedazo va a ser delta x. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia entre x sub 0 más delta x menos x sub 0.
¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Bueno. Y después analizo el incremento de la función. ¿Cuánto se incrementó? Este va a ser delta i. ¿Verdad? Donde delta i va a ser igual a la diferencia entre f de x más delta x. Menos f de x. Es decir, en este punto saco una horizontal hasta intersectar este punto. Este punto le llamamos nosotros f de x. Al incrementar esto, tengo este punto que es f de x sub 0, o si le llamo a este x sub 0, entonces x sub 0 más delta x. Que esto puede ser positivo o negativo, gente. Si la función es creciente, como en el caso del ejemplo que pongo acá, va aumentando nada más de altura, vamos a decirle rápidamente para entender mejor, entonces está hacia arriba, pero esto puede ser decreciente, puedo tener una función de este tipo, ¿verdad? Entonces va a estar por debajo, no importa eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, ¿verdad? Si yo quiero hallar en este punto, en x sub 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a trazar, para entender un poco mejor, vamos a suponer que esta recta pasó por este punto y por este punto de la curva. Y después hago que este punto, llamémosle M, sea un punto móvil, ¿verdad? Es decir, le llevamos hacia x0. Le aproximamos a ese x0. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Hacemos que este punto M tienda a ocupar un punto límite. Un punto límite significa que lo máximo que puede aproximarse hacia la derecha es hasta el punto M sub 0, ¿sí? Que es en el punto X sub 0. Y ese va a ser el límite cuando delta X tiende a 0, porque si no tiende a 0 delta X, entonces significa que no se aproximó. ¿Sí? No se aproximó a ese. ¿De qué? De la razón de delta Y sobre delta X, que es igual al límite. Voy a poner todito eso, ¿verdad? De delta X tiende a 0, de f de X sub 0 más delta X menos f de X sub 0. ¿Okay? Porque estoy haciendo en torno al punto de sub 0. ¿Sí? Sobre delta X. ¿Sí? Y si existe ese límite, la función o el resultado de acá, como vemos que estoy analizando en un punto X sub 0, el resultado me va a dar una función de vuelta de X sub 0. ¿Sí? ¿Y qué pasó con delta X? Y nosotros dijimos que delta X tiende a 0. Entonces, donde aparece en la función, ¿verdad? Delta X tiende todo a 0. Entonces, lo único que me va a sobrar es en función de X sub 0. ¿Sí? Donde ese X sub 0, ya si la función es derivable o si existe el límite, existe este límite, entonces, ¿verdad? Para cualquier valor de X sub 0 voy a tener un valor constante, en este caso particular, porque estoy hallando en torno a un punto X0. Estoy haciendo en torno a un punto X0, que yo elijo aleatoriamente, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser 0. Perdón, no necesariamente va a ser en referencia en torno a este 0, que es totalmente distinto. Entonces, si existe este límite, decimos que esa es la derivada, ¿verdad? Y si estamos haciendo en torno al punto X0, y bien, entonces va a quedar en función de X0. La derivada. Y vamos a poner acá prima para no confundir con f de X0 directamente, para no confundir. Vamos a ponerle prima. Pero el resultado va a ser una función de X0. No sé si a eso se refería tu pregunta, muchacho, cuando estamos evaluando la derivada en un punto en particular, cómo cambia y qué pasa con el 0 y con respecto al punto dado que quiero desplazar. Sí, profe, eso era. Purete. Perfecto. Y este resultado que me da f'x0, ¿qué me va a dar? Si yo trazo una horizontal paralela a esta x, me va a dar la tangente de este ángulo alfa. Es decir, tangente
de A. ¿Sí? Este es el que me va a dar la derivada en el punto x0. Evaluamos el resultado de la derivada, evaluamos en el punto x0. Entonces, si yo digo y' es igual a f' de x0, f' de x, y quiero saber cuánto vale la derivada en un punto x igual a, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Evalúo la derivada en x igual a, pongo como su índice este, ahí, y este va a ser igual a f' de a, que es lo que estábamos nosotros viendo, ¿verdad? Porque recuerden, yo le dije a ustedes que la derivada también es función de x, ¿sí? Queda en función de x, donde delta x tiende todo a 0, ¿verdad? Entonces queda de vuelta en función de x, donde del x actúa como una constante frente a delta x, ¿sí? Tener cuidado con eso. X actúa como una constante frente a delta x a la hora de hallar el límite, ¿eh? A tener cuidado con eso. Y siempre queda de esta forma, reemplaza el valor de a directamente por x en la función resultante del límite del incremento de la función sobre el incremento de la variable, cuando este último tiende a 0. Profe, entonces tipo Y ese X por eso sería tipo cuando definíamos los límites un valor y delta X sería como el epsilon. es como delta. Perdón, como Es delta, como perdón. delta. Sí, como Sí, delta. sí, así mismo. Es delta, el mismo concepto. Porque recuerden que el concepto del límite, bueno, dice, ¿verdad? En torno al punto x igual a a, ¿verdad? Y la misma cosa acá, ese delta x es el entorno a ese x0. Así mismo, esa misma comparación podemos hacer. Así mismo. Bueno, y después vamos a ver, cuando veamos diferencial, igualmente todo este concepto vamos a usar de vuelta. Por ejemplo, el incremento de la función delta i, que va a ser igual a f de x más delta x menos f de x, hace igual a la derivada por delta x. Y después vamos a hacer esa relación cuando demos diferenciales de vuelta, ¿verdad? La relación entre el incremento de la función, la derivada y el diferencial. ¿Sí? Vamos a ver de vuelta. Bien, entonces, ¿qué es lo que primerito nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta pequeña observación? Nos dice, ¿verdad? Que si yo quiero hallar la derivada de la función en un punto particular A, primero debo hacer la derivada de esa función y después evaluar el resultado de esa derivada, que es función de X o función de la variable independiente, en ese punto en particular. ¿Sí? En ese punto en particular, en este caso particular, es X igual a A. ¿Sí? Ese es lo que tenemos que saber nosotros. Si yo quiero saber la derivada en un punto, x igual a a, primero debo hacer la derivada de la función con respecto a la variable y después evaluar ese resultado, que es una función también, en el punto x igual a a. Y ese va a ser la derivada de la función en el punto a, en x igual a a. Ese es lo que el compañero preguntó y que estamos tratando de aclarar un poquito, que cuando yo quiero en un punto particular, ¿verdad? ¿Cómo hago? No sé si hay otra consulta con respecto a eso y si quedó claro la respuesta, ¿verdad? Para el compañero. Sí, profe, quedó muy claro. Bueno, avanzamos si no hay consulta. Entonces, gráficamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso particular, vamos a considerar que tenemos una función f de x, ¿verdad? Y vamos a analizar en torno a un punto x genérico, ¿verdad? No vamos a ponerle valor dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar un incremento delta x, ¿verdad? Donde vemos, ¿verdad? Que x pasamos a un incremento delta x. Este desplazamiento
nuestro delta X puede ser positivo o negativo, porque yo puedo también poner acá del X más delta X y irme hacia la izquierda, ¿sí? Entonces voy a considerar este punto y voy a hallar una secante que pase por esos puntos, ¿verdad? ¿Sí? En este caso particular, consideramos que se fue hacia la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es aleatorio. Entonces, ¿por qué es aleatorio? Le consulto a usted, vamos a ver un poquito si me voy a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué eso, gente? Vamos a ver si alguien me dice algo. La pendiente siempre va a ser igual, profe, ¿verdad o no? ¿Perdón? La pendiente siempre va a ser igual. Si me voy a izquierda o derecha, igual va a ser la pendiente. O sea que la pendiente va a tender a ese mismo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ese por un lado. Por otro lado, la derivada del resultado de qué es. De la tangente. No, pero aparte de eso, nosotros hicimos la definición y si existe tal cosa, entonces se llama derivada. ¿Qué es ese tal cosa? ¿Un límite? El límite, el resultado del límite. Y recuerden que cuando nosotros decimos que una función tiene límite en un punto, Cuando por izquierda y por derecha son iguales. Los límites laterales son iguales, exactamente, ¿verdad? Y de ahí sale ese de que delta X puede ser positivo o negativo, no importa cuál sea, ¿sí? No importa cuál sea. Entonces, por eso es que en una de las partes decía positivo o negativo, no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo que la derivada es resultado de un límite. Y yo digo que una función tiene límite en un punto dado si los límites laterales son iguales. Entonces no importa de hacia dónde yo me aproximo a ese punto dado. Siempre que exista o debe existir, aproximadamente por la izquierda y por la derecha. Y en este caso particular, según esta gráfica, primero consideramos un incremento X más delta X. ¿Sí? Fíjense acá, esta recta es una secante pasado por M y P, donde P es un punto, la parte donde se incrementó la función en delta X. Es decir, este punto, ¿verdad? La coordenada de este punto va a ser X más delta X, ¿verdad? X más delta X, la coordenada, ¿verdad? Vamos a ponerlo punto y coma f de X más delta X. ¿Sí? Esta va a ser la coordenada de ese punto. ¿Sí? X más delta X y f de X más delta X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si hallo la razón del incremento de la función sobre el incremento de la variable, que me va a dar un ángulo phi en función de delta X. Fíjense acá. Primero, me va a dar en función de delta X. Pero, haciendo que este delta X tienda a cero, entonces, esta recta que vemos acá, voy a pintar un poquitito primero, tiende a ocupar una posición límite. ¿Qué significa eso? Que a medida que se aproxima a este punto, al punto M, el punto P se mueve y se acerca a M, esa recta secante que tengo acá tiende a ocupar una posición límite que sería la recta tangente, ¿ya? Que en este caso particular nosotros llamamos que forma un ángulo phi sub 0, ¿sí? Phi sub 0. Y ese sería entonces la pendiente de la recta tangente en X, ¿sí? La pendiente. Si nosotros incrementamos nomás, tenemos un phi de delta X, ¿verdad? Que va a depender de delta X. Si hacemos que tienda a 0, entonces esa recta, que es secante, tiende a ocupar una posición límite, que sería la recta tangente. De otra forma, ¿verdad? Hacemos algún punto particular, ¿verdad? Parecido también, ¿verdad? Es decir, x1 y x2. Mi delta x va a ser igual a la diferencia entre x2 y x1. Delta x. ¿Sí? Y los valores de la función va a ser en el punto P, donde se va a generar la tangente, porque yo quiero saber la derivada en el punto x1. Entonces esa coordenada va a ser x1, f de x1. ¿Sí? Y el punto x2 va a ser q de x2, f de x2,
haciendo que Q tienda a ocupar una posición límite, se vuelve tangente y esa línea azul que vemos ahí tiende a ocupar la posición violeta, la línea violeta. Cuando delta X tiende a 0, posición límite. Entonces, simultáneamente con la notación f' de X para la derivada, también se emplean otras notaciones como y' de X, o derivada de Y con respecto a X, o diferencial Y con respecto a X. ¿Sí? Otras notaciones que se utilizan para representar. La operación para hallar la derivada de una función se llama derivación, la operación, o diferenciación también se le llama. Derivación o diferenciación, que no hay que confundir con diferencial. Diferenciación es el proceso de hallar la derivada de una función. El diferencial, vamos a ver después qué representa. Es otro concepto. Por eso es importante no mezclar. Derivación o diferenciación. Acá viene lo que es interpretación geométrica de la derivada. Si una curva C tiene la ecuación y es igual a f de x y queremos hallar la recta tangente AC en el punto P, A y F de A, entonces consideramos un punto cercano Q de X de F de X, donde X no es igual a A. Calculemos la pendiente de la recta secante, PQ. Entonces, M de PQ, voy a acompañar un poquitito vamos a analizar un poquito esta función. Vamos a suponer que tengo esta curva, ¿verdad? Y voy a tomar un punto P en el punto, en este caso pongo x1, f de x1, que podemos llamarle a x1 para simplemente graficar mentalmente. Esto era x1 igual a A. Y vamos a analizar un punto en torno a ese punto. Y vamos a decir que x2 es un punto que está en torno a x1. Entonces, la distancia entre esos dos puntos va a ser delta x. Simplemente para mentalmente graficar, va a tener esa gráfica, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando estamos explicando ese punto particular? Entonces, la pendiente MPQ va a ser directamente, ¿verdad?, a delta y sobre delta x. ¿Sí? Tangente de ese ángulo va a ser igual a esto. Vamos a suponer que este es alfa. Alfa, obviamente alfa prima, para no confundir. Entonces la pendiente va a ser f de x menos f de a sobre x menos a. Eso nosotros ya sabemos por geometría analítica. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos puntos por donde pasa una recta, podemos determinar la pendiente de esa recta utilizando la razón de la diferencia de la parte vertical sobre la diferencia de la parte horizontal, y a esa es la tangente, ¿verdad?, que representa la pendiente. Entonces la pendiente MPQ va a ser igual a esa función, la cual nosotros podemos desglosar un poquitito esto diciendo f de a más delta x. Voy a poner acá de esta forma, donde x es a más delta x, menos f de a para la mejor forma de graficar nada más. Y esta x es a más delta x menos a. Y ahí pues sale, ¿verdad? Este se elimina y queda sobre delta x, que es la misma, el mismo resultado del límite que tenemos. Pero en este caso, en torno al punto A estoy teniendo. Estoy evaluando en torno a A. Entonces, recuerden que A representa a X en un punto particular. ¿Sí? Entonces, al incrementar la variable, se incrementa A. Si está dentro de algún cuadrado, entonces queda elevado al cuadrado ese incremento. Vamos a ir viendo el ejemplo enseguida. Entonces, hago simplemente una analogía para poder graficar mentalmente un poquitito mejor esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es X? ¿Verdad? Es un entorno al punto A, ¿verdad? Entonces, X menos A va a ser el delta, me va a generar este delta X. ¿Sí? Simplemente para todo lo que hicimos para que tenga sentido nada más, hago eso. Entonces, puedo decir la gráfica, ¿verdad? P de A, F de A y Q, X más delta X, ¿verdad? O esa X es en torno al punto A, que representa a más delta X.
Entonces mi delta X es X menos A. Directamente, considerando X como la variable incrementada en torno al punto A. Y ahí vemos, ¿verdad? F de X menos F de A, que es lo que tenemos acá. En geometría analítica nosotros tomamos la pendiente de esa forma, ¿verdad? Sobre X menos A. Ok, después vamos a hacer que ese punto Q sea móvil. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo cada vez más pequeño a delta X, ¿verdad? Es decir, llevamos a X cercano a A, le aproximamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos recorriendo distintos puntos, aproximándonos ¿a qué? A P. ¿Hasta qué punto? Hasta ocupar una posición límite, ¿verdad? Que sería la tangente. Entonces después acercamos a Q a P, a lo largo de la curva C, haciendo que X tienda a A. Si MPQ tiende a un número M, fíjense ahí, primero MPQ. ¿Por qué? Porque M sub PQ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideramos dos puntos. Después eliminamos ese M sub PQ. ¿Por qué? Porque Q tiende a P. ¿Sí? Entonces directamente voy a llegar a un valor M, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces definimos la tangente T como la recta que pasa por P con pendiente M. Esto equivale a decir que la recta tangente es la posición límite, fíjense ahí, es la posición límite de la recta secante PQ cuando Q tiende a P. Entonces, la recta tangente a la curva Y es igual a F de X en el punto P a F de A es la recta que pasa por P con pendiente. M es igual al límite cuando X tiende a A de F de X menos F de A sobre X menos A. En este caso nosotros no visualizamos el delta X, ¿sí? Lo que hacemos es que X tienda a A. Y ahí voy a hacer una analogía. Nosotros sabemos que X es igual a A más delta X, ¿sí? Entonces, si yo digo esto, que X tiende a A, voy a graficar nada más esto, y reemplazo A más delta X tiende a A, entonces si yo resto menos A acá y resto menos A también acá, ¿qué pasa? Se elimina este con este y este con este, entonces delta X ¿a qué tiende? Es también importante visualizar que tiende a 0. Lo mismo llegamos. ¿Sí? Es la misma cosa, puedo decir X tiende a A, donde X es un punto en torno a A. ¿Sí? Un punto en torno, ¿por qué? Porque es X igual a A más delta X. Entonces, también puedo tener de esta forma e interpretar qué significa esto, gente. Entonces, puedo expresarlo de distintas formas mi derivada. En este caso particular, X y A, ¿verdad? Pero tengo que saber qué es X, ¿verdad? En esto, qué representa. Tienen que saber. Entonces, si existe ese límite, ese representa la pendiente de la recta tangente. Escrito de otra forma, A menos X igual a delta X. Entonces, ahí se escribe un poco diferente. X más delta X menos F de X sobre delta X. Cuando delta X tiende a 0. Que es la forma formal de escribir las derivadas, ¿verdad? En conclusión, la derivada f' de x correspondiente al valor x del argumento será igual a la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto X. Además, según la definición del pendiente, esta será la tangente del ángulo formado por la dirección positiva del eje OX. Fíjense ahí, nosotros estamos haciendo en referencia al eje OX positivo. Y la tangente a la curva de la función f de x en el punto x0 y 0. Es decir, ahí tenemos una imagen móvil, ¿verdad? Hacemos ese ángulo que forma es en referencia al eje X positivo. Y si me sale negativo, significa que es el ángulo con respecto al eje X negativo nada más, ¿verdad? Esa es la particularidad del tangente, ¿verdad? Si me da positivo, significa que forma ángulo con respecto al eje X positivo. Y si me da negativo, forma ángulo con respecto al eje X negativo. Lo que hay que tener mucho cuidado es cuando
estamos en el tercer cuadrante. En ese caso me forma también ángulo positivo, pero los incrementos son negativos, delta X y delta Y. Entonces, pero siempre él tiende a ocupar, ¿verdad? Con respecto al eje X positivo. O sea que la tangente de sí, siempre, si me sale negativo, voy a graficar nada más acá, un poquitito. Vamos a poner esta recta, ¿verdad? Acá tengo, me va a dar este ángulo. Pero si trazo acá, me va a dar un negativo. Pero si hago en el tercer cuadrante, este va a ser lo mismo que esto. Por eso siempre este ángulo me da positivo con respecto a este, ¿sí? Y es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y solamente que es importante a tener en cuenta a la hora de trabajar como vector, ¿sí? Hacia dónde apunta el vector. Por ejemplo, si va en el tercer cuadrante, entonces va a tener este sentido. Entonces el ángulo realmente que forma el vector va a ser esta. ¿Sí? Ahora, si está en el primer cuadrante, entonces va a ser, el ángulo va a ser esta. De otra forma, ¿no? Distintas formas. Hay alguna bibliografía que utiliza H, en vez de poner delta X utiliza H. Y la misma cosa. Pero lo que tienen que entender nomás es que ese H es en torno al punto A. O en torno al punto C. ¿En qué hora? ¿Cómo estamos de tiempo? 9:20. No sé si hay alguna consulta, gente, con respecto a esto. ¿Se quedó claro? Creo que Profe, estuvimos una consulta. un poquitito, simplemente. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos da una función, por ejemplo, o sea, que al derivar no nos tira directamente la pendiente, sino nos tira otra función? Por ejemplo, si tenemos una función al cubo, por ejemplo, o sea, de tercer grado. Sí. Sí. Y nos pide Eso es, por ejemplo, vamos a suponer que... Voy a mostrar un ejemplo sencillo acá. Vamos a aplicar y vamos allá a la derivada. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, y es igual a x cuadrado. Vamos a hacer la parábola. Si yo grafico esta función, ¿verdad? Vamos a ubicarle. Y es igual a x cuadrado. Entonces, bueno, yo ya primero el incremento de la función, ¿verdad? Entonces, primer paso dice y más delta y va a ser igual a x más delta x. Recuerden que la variable es el que se incrementa. Entonces va a estar al cuadrado. De ahí delta y va a ser igual a x más delta x. Ya completo este, ya vamos a ver un poquito la pregunta. Menos x cuadrado. Este llevo al segundo miembro y reemplazo por su igual. Desarrollando ese incremento, esto, que me va a dar x cuadrado positivo más 2x delta x más delta x cuadrado menos x cuadrado. De ahí elimino este x cuadrado. Después formo la razón. Delta y sobre delta x. Me va a dar lo que me sobró acá, que es 2x más delta x cuadrado. 2x más delta x más delta x cuadrado. Esto es lo que me sobra en el segundo miembro. Dividido delta x. Dice acá, puedo eliminar este delta x con este cuadrado y el lineal, ¿verdad? Y me queda límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? De delta y sobre delta x, el primer miembro. Va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué? De 2x más delta x. Dividido 1, ¿verdad? Entonces directamente eliminamos, ¿verdad? Queda así nomás. Y le aplico límite. ¿Y qué me sobra acá?
este tiende a 0, porque acá dice así. Y 2x es independiente, x independiente de delta x, entonces queda 2x. 2x. Es decir, que la derivada y' es igual a 2x. ¿Sí? Y me queda en función de x. De hecho que sí, el resultado de la derivada es función de x. ¿Qué significa esto? Que como mi función es una curva variable constantemente, entonces la derivada, el resultado de la derivada me va a dar también una función de x, en la cual para cualquier punto dado, yo puedo dar en este punto x igual a. Vamos a poner este punto x igual a particular. Entonces y' me va a dar igual a 2a. Es decir, en este punto particular, esta va a ser la pendiente de la recta tangente. Ahora, si yo quiero saber, en este punto particular, le voy a dar un valor a x. ¿Sí? Llamámosle x', que es una constante. ¿Sí? Entonces acá me va a dar esta pendiente. ¿Sí? Y así sucesivamente, acá en el origen, en x igual a 0, me va a dar esta pendiente. ¿Sí? Que es lógico que sea horizontal, ¿verdad? En el vértice. Y así sucesivamente, para cualquier punto, ustedes le dan valor a x y van a tener la distinta pendiente de la recta tangente en ese punto particular. ¿Sí? Y todas las rectas son tangentes diferentes, van a tener pendientes diferentes. Si la curva es, la función es una curva de este tipo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si a eso iba tu pregunta, muchachos. Yo lo Sí, bro. era llevar a un ejemplo y siempre va a ser la primera derivada, ¿verdad? O sea, la derivada. La primera derivada representa la pendiente de la recta tangente. Sí, señor, la pendiente de la recta tangente. Así Sí, gracias, bro. Después vamos a ver segunda derivada y eso qué significa, ¿verdad? Más adelante. Pero ahora todavía no llegamos a eso. Bueno. Entonces vemos, ¿verdad? Como así decíamos en un párrafo anterior, que la derivada de una función también es otra función cuya variable independiente sigue siendo x. Sigue siendo x. Ahora, si quiero evaluar en un punto particular, entonces ya es la pendiente de la recta en ese punto. ¿Sí? Pendiente de la recta tangente en ese punto. Y acá vamos a empezar un poquito lo que es derivación de las funciones. ¿Verdad? Si la función y es igual a f de x tiene derivada en el punto x igual a x sub 0, fíjense acá, tiene derivada en el punto x igual a x sub 0, es decir, si existe. Recuerden, la derivada es la existencia del límite en un punto dado. Entonces, si existe este límite, entonces yo digo que la derivada es en el punto x igual a x sub 0. Se decide que para el valor dado x igual a x sub 0, la función es derivable. Es decir, que tiene derivada. Eso es lo que dice, ¿verdad? Si existe ese límite. Se dice entonces, ¿verdad? Si la función es derivable en cada punto de cierto segmento AB o intervalo abierto AB, se dice que la función es derivable sobre el segmento cerrado AB o respectivamente sobre el intervalo abierto AB. Es importante también tener en cuenta, ¿verdad? Que si yo tengo una curva dada, una función dada, y me genera una curva o una gráfica, ¿verdad? En un segmento AB, y si yo digo que es derivable en un punto, ok, si existe el límite, que es lo que está arriba. Y si digo que es derivable en ese segmento, entonces debe ser derivable en cada punto de ese segmento. Y eso se debe de verificar. Profe. Sí. Entonces también, para que sea derivable, tiene que ser continua en ese segmento. Vamos a llegar a esa enseguidita que la derivabilidad implica continuidad, pero los inversos no es cierto. No siempre es cierto. ¿Qué significa eso? Es de que si una función es derivable en un punto, entonces será continua. Pero de la continuidad de una función no implica necesariamente derivabilidad.
Y vamos a ver algunos ejemplos de eso en un rato más. ¿Sí? Pero está correcto tu afirmación. Si una función es derivable, es continua. Correctísimo. Ahora, de que sea continua, no se garantiza de que sea derivable. Ojo con esa interpretación. Teorema. Si la función y es igual a f de x es derivable en un punto x igual a x0, es continua en ese punto. Esta es una afirmación que justamente viene a la pregunta del compañero. Existe un teorema para eso. Y vamos a ver la demostración. Y acá una observación, antes de pasar el teorema y a pasar la demostración, la recíproca no es cierta. ¿Qué significa eso? De que sea continua, no necesariamente es derivable. Ojo con eso, gente. Repito, ojo. Profe, Sí. eso pasaría, por ejemplo, si tuviésemos un fx igual a un valor, ¿verdad? O sea, a un valor constante. ¿Sí? Podría ser un ejemplo. No. La función constante siempre es derivable. O sea, Derivada es cero nomás. O sea, por ejemplo, si teníamos una y es igual a un valor normal. Un valor Eso- constante, un valor 10, por ejemplo. Sí, un número cualquiera. Entonces ese es derivable. Derivable. Derivable por su derivada vale cero nomás. ¿Por qué? Y gráficamente vamos a ver simplemente la interpretación. Vamos a suponer que, así como dijo el compañero, y es constante. Y es igual a c. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, yo trazo una tangente a este. ¿Qué pendiente va a tener esa tangente? Como la recta es constante, entonces va a ser paralela a quién? A x. La tangente entonces va a ser también horizontal. Entonces la tangente va a ser cero. Por lo tanto, ahí decidimos demostrar que la derivada de una constante es cero. Y existe, vale cero. Que es la pendiente de la recta tangente a la función constante. ¿Sí? Ahora, otra cosa si me dice, por ejemplo, y es igual a módulo de x. Esta función no es derivable en cero. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos esa función, esta sería la gráfica. La parte derecha va a ser y es igual a x y la parte izquierda y es igual a menos x. ¿Sí? Y fíjese acá que si hago la tangente a la izquierda, si me aproximo a este lado, la tangente me va a dar con pendiente negativo. ¿Sí? Esta pendiente me va a dar. Y cuando me aproximo hacia la derecha, la pendiente va a ser esta. ¿Sí? Y fíjese que debe existir límite, dice. Y si me da dos pendientes diferentes, significa que no existe el límite. ¿Sí? No existe el límite. ¿De qué? Del incremento de la función sobre el incremento de la variable. ¿Sí? No existe el límite. Y nosotros sabemos que esta función es continua en cero. Hemos demostrado eso, hemos hecho ejercicio de eso. Era continua. Pero no tienes derivada en cero. ¿Sí? No es derivable en x igual a cero. Es derivable en todos los puntos menor a cero y en todos los puntos mayor a cero, pero no es derivable en cero. ¿Por qué? Porque me da dos pendientes, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. ¿Sí? Y al tener dos pendientes, en este caso particular, a derivarlo me va a dar menos uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo después eso de menos uno y menos uno y menos uno porque sale, ¿verdad? No existe límite. ¿Sí? Y recuerde, el concepto de derivada parte del concepto de la existencia de límites. ¿Eh? De la afirmación de la existencia del límite. Si no existe, entonces no es derivable. ¿Estamos claros de eso, señor? Con respecto a la consulta del compañero, ¿en qué caso, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quedó un poquito mejor, muchachos, esa parte? Sí, ya, gracias, profe. O sea, yo tenía nomás la duda de cómo sería, por ejemplo, una recta tangente en un punto a una tipo otra recta. O sea, serían paralelas, pero eso no era mi duda. Sí. Ahora, si la recta es oblicua, entonces tiene derivada y no va a ser cero, va a tener la misma pendiente que esa recta tangente, que esa recta oblicua. La pendiente va a ser la misma que la pendiente de la recta.
O sea que la tangente va a tener la misma pendiente de esa recta. Eso quiero decir. Profe, y solo Pero con de que sea una valores, constante, solo con valores absolutos se da el hecho de que perdón, no sean derivables. O hay más casos, hay más situaciones. Perdón. no necesariamente. Puedo tener valor absoluto derivable también. Por ejemplo, si yo digo y es igual a módulo de x cuadrado, este es derivable. ¿Sí? A tener cuidado nomás con eso. ¿Sí? ¿En qué caso no se da nomás el tema? Porque de repente, en este caso particular, por ejemplo, el valor absoluto no influye sobre x. ¿Por qué? Porque x ya está lo elevado al cuadrado. Y esto elimina todo valor negativo. ¿Sí? O sea que puede haber funciones que estén dentro del valor absoluto y que es derivable. ¿Sí? Como este ejemplo, por ejemplo. O sea que de que esté dentro del valor absoluto no significa que no sea derivable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a la demostración. Recuerden, antes de pasar a la demostración, cuando nosotros decíamos que una función era continua en un punto dado, Cuando los límites laterales eran iguales. ese era, con eso yo ya afirmaba ya de que sea continua en un punto. Te pregunto. No, creo que había tres condiciones. Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Uno era que Que exista el límite en ese punto, Uh-huh. que exista la función y que existan los límites laterales. No, ahí falta una relación. Tiene que existir Que la exista, función en que ese exista el límite. punto. Perdón. También tiene que existir el Escucho. límite. Sí. Que exista Ajá. el límite y a la vez sea igual a f de x, o sea que a la función. Exactamente. ¿Sí? Por un lado, que la función esté definida en ese punto, que los límites laterales sean iguales y que el valor del límite sea igual al valor de la función en ese punto. ¿Sí? Tres condiciones. ¿Sí? Realmente todo se reduce a uno, ¿verdad? Porque esos tres yo puedo simplificar y simplificarlo en uno, diciendo que el límite de la función sea igual al valor de la función en ese punto. ¿Verdad? Pero para que se entienda mejor, hemos hecho la deducción de separarlo en tres condiciones, ¿verdad? De tal forma que se pueda interpretar mejor. Pero realmente el límite de la función sea igual al valor de la función en el punto. Y con eso yo ya estoy afirmando ya la definición. ¿Sí? ¿Y cómo partíamos la definición oficial de continuidad? Antes todavía de pasar, ¿eh? El límite que decía que la función esté definida en un punto y que el límite del incremento de la función cuando el incremento de la variable tiende a cero debe ser igual a ¿qué? Para que sea continua. ¿A qué tiene que ser igual de C? A cero no era. A cero. Recuerde la definición. ¿Sí? Que esté definida y que el límite del incremento de la función cuando el incremento de la variable tiende a cero debe ser igual a cero. Este decía la función. ¿Sí? Entonces, a esto vamos a llegar. Si nosotros demostramos que es así, ok, ya está. Y fíjense acá, me dice, ¿verdad? En un punto x igual a x0, entonces es continuo, es derivable. ¿Sí? Yo ya estoy afirmando que es derivable en un punto, x igual a x0. En general, si la gráfica de una función f de x tiene esquinas o picos, esa es una observación importante a tener en cuenta, la gráfica de f de x no tiene recta tangente en esos puntos. Y f de x no es derivable allí. ¿Qué significa eso? El caso que recién dimos
y es igual a módulo de x, ¿verdad? En el punto x igual a 0 que tenemos una esquina, ¿verdad? Donde cambia la función de menos x a más x. Entonces, ahí se genera un pico, una esquina, ¿verdad? Y en ese punto vemos, ¿verdad?, que me aproximo por la izquierda, tengo una pendiente. Me aproximo de hacia la derecha, tengo otra pendiente, ¿sí? Entonces, al tener dos pendientes, no existe pendiente porque no, ¿cuál de ellos voy a tomar, verdad? ¿Sí? Entonces no existe límite. Al intentar calcular f' de A, encontramos que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes, ¿sí? Ese es lo que es el resultado, ¿verdad? Ahora, si f de x no es continua en A, entonces f de x no es derivable en x igual a A. ¿Sí? Por ende, en cualquier discontinuidad, por ejemplo, una discontinuidad de salto, f de x no es derivable. Este es otro punto importante. Cuando se genera un salto, ¿verdad?, no me va a dar límite tampoco la función. Y una tercera posibilidad, fíjense acá, la primera posibilidad es que cuando tengo una esquina o picos. Segundo, cuando se produce un salto. Y la tercera posibilidad es que la curva tenga una recta tangente vertical cuando x igual a A. Es decir, f de x es continua en x igual a A. Y esto significa que la recta tangente se vuelve más y más empinada cuando x tiende a A. Es decir, no es derivable cuando la pendiente es 90 grados. ¿Sí? Eso me va a tener cuidado. Entonces, las tres posibilidades que se pueda dar de que una función no sea derivable. Y puede ser continua la función, ¿eh? Por ejemplo, algunas gráficas. Y es igual a módulo de x. En x igual a 0, la función es derivable. Otro. Y es igual a 1 sobre x. En x igual a 0 tampoco es derivable. Fíjense ahí. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, ¿verdad?, tengo dos rectas tangentes verticales. Una a la izquierda y otra a la derecha. Después, en x igual a 0 y es igual a raíz de x, una parábola. En x igual a 0, ese caso particular, y es igual a raíz de x no tiene derivada. ¿Por qué? Porque tengo pendiente vertical. El otro caso es cuando se produce salto, una discontinuidad. En ese caso me da una pendiente con una pendiente oblicua diferentes, a la izquierda y a la derecha. Entonces tampoco tiene derivada. Otro es cuando la función es continua, pero tiene una esquina o pico, como el caso de y es igual a módulo de x, o en el caso gráfico de la línea azul que vemos ahí. Una discontinuidad. Y cuando la función en un punto dado tiene pendiente vertical. No es derivable en ese punto. Entonces, todas las opciones posibles que se podría presentar. Acá lo que faltó, un ratito de la demostración, vamos a hacer uno rápidamente. Yo le dije que iba a colocar la demostración, pero vamos a poner rápidamente acá la demostración. Me dice que la función es derivable en un punto, ¿verdad? Entonces, si es derivable, yo puedo decir que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, ¿verdad?, va a ser igual a f' de x0, ¿verdad? Porque me dicen un punto de x0, ¿se acuerdan? Vamos al enunciado. Si la función y es igual a f de x es derivable en el punto x igual a x0, es continua en ese punto. Vamos a demostrar que es continua. Pero partimos de este dato. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Me dice que es derivable en el punto x0. Entonces, el límite del incremento de la función sobre el incremento de la variable cuando este último tiende a 0 existe. Y es igual a f' de x0. Ahora bien, aplicando el concepto de infinitésimo, ¿verdad?, nosotros podemos decir que el límite, si el límite de la función, ¿se acuerda usted? Decíamos límite de y es igual a b, entonces y puedo reemplazarlo como ¿qué? Como b más un infinitésimo. ¿Se acuerda de este teorema?
Sí, profe. Entonces, ¿verdad? Así rápidamente haciendo, ¿verdad? Si límite de y es igual a b, entonces y es igual a b más alfa, donde alfa tiende a 0 cuando el incremento de la función tiende a 0, ¿verdad? Bien, haciendo uso de ese teorema, entonces, ¿verdad? Vamos a levantar el límite de esa función, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, aplicando ese concepto o ese teorema, yo puedo decir que delta i sobre delta x es igual a f' de x sub 0 más alfa, ¿sí? Donde alfa tiende a 0 cuando, tened cuidado, delta x tiende a 0, ¿sí? Ojo con este. Después puedo despejar delta i es igual a f' de x0, recuerden que existe derivada en el punto x0, por delta x más alfa por delta x. ¿Sí? Y yo quiero saber si la función es continua, ¿verdad? ¿Y qué me dice la definición? Si una función es continua en un punto, está definida y el incremento de la función tiende a 0. Entonces aplico límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta i va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f' de x0 por delta x más alfa por delta x. Y si aplico límite a esto, vemos, ¿verdad?, que este elemento tiende a 0 y delta x tiende a 0 y por ende también alfa tiende a 0. Por lo tanto, este va a ser igual a 0. Es decir, por lo tanto, y es igual a f de x. ¿Qué cosa? Es continuo. ¿Sí? Es continuo. En x igual a x0. Y que ahí lo cual debíamos de demostrar, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la demostración rápida de este teorema. ¿Sí? Anoten ahí en su cuaderno porque no está la demostración, no me pasó por lo visto cargar. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Si pueden anotar. Bien. No sé si hay alguna consulta con respecto a esta demostración. ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. ¿por qué se le suma el infinitésimo en primer lugar? Sí. Esta parte. Porque hay un teorema que nos dice que si el límite de una función es igual a b, yo puedo sustituir, puedo reemplazar la función como su límite más un infinitésimo. Hay un teorema sobre eso. Nosotros habíamos dado eso. Eso nos dice. Es decir, si el límite de i era igual a b, entonces yo puedo reemplazar i es igual a b más alfa. Este teorema. Y había un recíproco de este. ¿Sí? Hay un recíproco. Estamos utilizando el sentido directo nomás. Había otra parte que decía, si i es igual a b más alfa, entonces el límite de i es igual a b si alfa es un infinitésimo, que es el recíproco. Por esa razón. ¿Está bien? Sí, profe. La primera parte de infinitésimo está ese teorema. Creo que uno de los primeros es. No me acuerdo exactamente el número, pero está ahí donde está infinitésimo. Entonces, si anotaron, ya pasamos al siguiente. Profe, Sí. nosotros estamos por tener álgebra. ¿Qué hora es? Pero falta 2 minutos. Vamos a dar el algoritmo y ya largamos.
Entonces, dando esto de vuelta. Y acá hay un algoritmo a seguir para determinar la derivada por definición, porque recuerde que esa fórmula que estamos dando es la derivada por definición. Después vamos a hacer ejercicio por definición. Voy a decirle a los profesores que hagan el miércoles y solamente esta tarde también el INGE va a dar ya los teoremas sobre derivada, entonces van a trabajar con distintos ejemplos. Entonces, sea y es igual a f de x, una función derivable, entonces y es igual a f de x, incrementando la variable en x más delta x, la función y queda incrementada en delta y. El primer paso a seguir entonces es incrementando la variable, la función queda incrementada. Despejando el incremento de la función, me va a dar esa expresión delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. El tercer paso es dividir por delta x, miembro a miembro. ¿Sí? Y el último paso es aplicar límite. Si existe límite, esa es la derivada. ¿Sí? Y esta es una de las secuencias a seguir para demostrar los distintos teoremas que van a estar desarrollando esta tarde con el Inge Alonso. Entonces, déjate. Por lo menos de mi parte, si no hay alguna otra consulta, ¿verdad? Quedaríamos por acá. Y si hay una consulta, vamos a aclarar. Caso contrario, quedamos por acá por hoy. Voy a llamar a la lista un ratito en el sistema.